Hola, ¿cómo están? En el capítulo de hoy vamos a hablar de flujo de órdenes expectativo o Expectational Order Flow o EOF, como lo vamos a conocer de ahora en más, que es el acrónimo de Expectational Order Flow. Cuando hablamos de flujo de órdenes expectativo, nos estamos refiriendo a la estructura. Tenemos que tener en cuenta que se llama de esta forma porque si el precio está realizando una estructura bajista y realiza un lower low, la expectativa es que realice un lower high, creando el pullback del movimiento bajista, y luego un nuevo lower low y la secuencia continúe. Si a esto le agregamos la oferta y la demanda, vamos a tener un incremento grande en nuestras probabilidades, ya que lo más probable es que en un mercado bajista la oferta aguante. Lo mismo sucede al revés. Si tenemos un mercado alcista que creó un higher high, la expectativa para ese mercado es que cree un pullback luego de crear ese higher high, creando el higher low y luego un nuevo higher high. Si le agregamos la oferta y la demanda, lo más probable es que en el mercado alcista la demanda aguante. Esta teoría está estrechamente relacionada con la teoría del Protective y Target vista en el capítulo 1 de estructura. Si el precio viene realizando estructura bajista, lo más probable es que mi Protective sea respetado. Entonces, mi flujo expectativo de órdenes se mantiene. Entonces, como les marqué al principio, tenemos en los ejemplos, ejemplo bajista, ejemplo alcista, veamos que el precio viene creando lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Entonces, lo lógico es que una vez que el precio saca el lower low o saca el target, cree su pullback para crear el nuevo lower high. Entonces, cuando lo combinamos con zonas de oferta-demanda, como vimos en los refinamientos, sea, por ejemplo, esta cadena en el extremo o en el decisional, el precio lo que vamos a buscar es que continúe con el flujo expectativo de órdenes y que ataque el lower low para crear un nuevo lower low y confirmar el lower high. Lo mismo nos sucede al revés. En un mercado alcista, el precio viene creando estructura alcista, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Una vez que saca el último higher high, confirma el nuevo higher high y de esta forma nos confirma el higher low. Entonces, la expectativa, el higher low Entonces, la expectativa va a ser ¿cuál? Que el precio continúe alcista. El flujo expectativo de órdenes es que el precio continúe alcista, que tenga su pullback para crear el higher low hacia nuestro decisional o nuestro extremo y luego cuando llega a esa zona continúe con su movimiento para atacar el higher high, que es el target en la estructura alcista. Bien, teniendo en cuenta esta teoría del flujo de órdenes expectativo, vamos a enfocarnos siempre en buscar continuaciones, es decir, ir a favor del flujo de órdenes expectativo. Entendamos que las reversiones son las más difíciles de operar y que generalmente ocurren en los extremos, mientras que todo lo que se encuentre en el medio de nuestro high y nuestro low va a brindarnos oportunidades de tomar continuaciones. Siempre debemos preguntarnos dónde me encuentro en términos de Expectational Order Flow. La clave de entender esto es para posicionarnos siempre en el lado correcto del mercado. Por ejemplo, si en diario tengo una estructura bajista que acaba de sacar el lower low, lo más probable, como vimos en el ejemplo, es que comience su pullback. Esto significa que en el time frame de H4, es decir, en la temporalidad de 4 horas, vamos a ver el comienzo de una estructura alcista. Por lo tanto, las zonas de oferta que veamos antes de llegar a la zona de oferta de la temporalidad diaria van a servir para yo buscar continuaciones hasta esa zona y no reversiones. Reversión, en este caso, sería buscar una venta y continuación sería buscar compras hasta la zona diaria. Entonces, veamos el ejemplo. El diario es la temporalidad roja y negro es la temporalidad de H4. Vemos que el precio está creando estructura bajista, ¿verdad? Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. En diario, una vez que saca el último lower low,
bien, nos confirma el lower high y crea un nuevo lower low. Ahora, acá vamos a tener, en lo que es diario, vamos a ir nuestro extremo y nuestro decisional, que es el que tenemos aquí marcado. Por lo tanto, una vez que nosotros vemos que en H4, la temporalidad de H4, esto negro, el precio cambia de estructura, o sea, venía realizando estructura bajista, luego de sacar el lower low, toma la liquidez externa y cambia a estructura alcista para dar el pullback de la temporalidad diaria. Cuando vemos eso, buscar vender desde esta zona, por ejemplo, o esta zona, antes de llegar a mi zona diaria, sería buscar una reversión en el medio de la pierna, y sería buscar una reversión cuando el expectational order flow de la temporalidad de H4, que recuerden en nuestra temporalidad ancla, nos está diciendo que el precio está dando su pullback y que va a ser alcista en principio hasta el decisional. Si el decisional falla, podría continuar hasta el extremo y ahí podríamos continuar buscando. Ahora, una vez que el precio entrega las órdenes en nuestra zona de oferta, en este caso decisional, ahí sí vamos a parar, porque ya está en el time frame mayor, de buscar esas continuaciones, salvo que la zona falle. Pero en principio esperaríamos que se vuelva a alinear bajista y entonces todas las zonas que quedaron, que en este momento ya va a verse en rojo también, como si fuera el pullback diario, ya serían zonas para yo buscar continuaciones y no reversiones. Bien, una vez que el precio entregando las órdenes en la zona diaria me cambia la estructura nuevamente y se alinea bajista en H4 con la temporalidad diaria, ahí sí puedo buscar continuaciones hasta sacar el nuevo lower low. Pero mientras tanto, las continuaciones van a ser alcistas operando el pullback de la temporalidad diaria. Bien, tenemos que alejarnos de buscar reversiones en cualquier lado, porque veamos que esto viene así. Todas estas zonas suceden luego de que se saca la estructura diaria o el low diario. Por lo tanto, una vez que vemos que la estructura se vuelve alcista en H4, todo lo que tengamos acá se va a convertir en liquidez interna hasta, en principio, llegar a la zona diaria. Tenemos que remarcar que no siempre que el precio rompa un higher high o lower low va a dar el pullback. A veces simplemente va a continuar su recorrido, pero la idea es que, en teoría, el precio al romper el higher high o lower low cree ese pullback y así poder generar el higher low o lower high de la estructura, dirigiéndose al extremo o al decisional. Y la expectativa es que la oferta o la demanda, dependiendo de la estructura, aguante. Es decir, que el precio no rompa y por otro lado la expectativa también es que la otra falle. Cuando el precio cambia de estructura, el flujo de órdenes expectativo cambia, acorde a la estructura. Si mi estructura era alcista y se confirmó el cambio a bajista, entonces el IOF va a ser bajista y una nueva secuencia comienza. Pero para esto es fundamental que el cambio de estructura se confirme y no solo que sea un cambio de carácter. Bien. Todo esto igual ahora lo vamos a ver en el gráfico, como hacemos siempre, lo vamos a ver en el gráfico, lo vamos a practicar para entender mejor. Lo ideal de esto es no buscar reversiones nunca en el medio de la pierna, sino dedicarnos a buscar continuaciones, ¿sí? Aplicando la teoría del Protective Target y aplicando la teoría del flujo expectativo de órdenes. Es decir, por expectational order flow, cuando el precio saca un high o saca un low, en teoría debería dar su pullback. Al dar este pullback, ¿hasta dónde lo va a dar? Hasta una zona interesante de oferta y demanda, que lo vimos en el capítulo de refinamiento. Esa zona interesante puede ser mi decisional o mi extremo. Una vez que el precio entrega órdenes en mi decisional o mi extremo, voy a esperar que se alineen nuevamente con mi tendencia principal y ahí buscar las continuaciones, ¿sí? Vamos a hablar del expectational order flow en el complex pullback. En un complex pullback, el precio va a estar creando un rango. Lo que tenemos que hacer en estos casos es mirar el expectational order flow previo,
ya que es el que se mantiene. Ejemplo, si el precio es bajista y en un momento se pone a crear un rango, la expectativa sigue siendo que se cree un lower low. Lo que vamos a hacer en estos casos es operar los extremos y alejarnos del medio. Recordemos que vimos, cuando vimos el rango, que el medio es la zona donde las grandes instituciones toman la liquidez de los retail traders. Por lo tanto, siempre vamos a buscar operar los extremos. Bien, entonces, cada vez que tomemos una venta, podemos buscar como objetivos los lows o la parte baja del rango, mientras que si en algún momento buscamos una compra, que sería contratendencia, no lo recomiendo, nuestro máximo objetivo sería la parte alta del rango, ya que si buscamos atacar el high, estaríamos buscando como target a un protective. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Vamos a ver que el precio estaba creando una estructura bajista, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, y de golpe se pone a crear un rango. Entonces, en principio, mi expectational order flow se mantiene, es decir, que mi expectativa, por más que el precio esté creando un rango y la dirección en sí parezca que no está clara, va a ser que saque este low porque es un target y que el protective, es decir, el lower high, aguante. Bien, siempre tenemos que hacer eso. Y como les decía, si nosotros en el rango nos tenemos que alejar del medio, que es la zona donde se pierde la mayor cantidad de órdenes porque las grandes instituciones toman la liquidez de los retail traders, y vamos a buscar siempre operar los extremos. Pero los extremos, lo ideal es siempre operarlo a favor de la dirección principal. Pero si queremos buscar compras, lo máximo que podemos buscar es ir hasta la zona del extremo. Por otro lado, si queremos buscar ventas, nuestro objetivo final puede ser sacar el logo. Bien. Como tip, vamos a decir que todo lo que se encuentra dentro de la pierna va a ser un movimiento de continuación. Y las reversiones se van a dar siempre o en los extremos o una vez que el extremo falla. Nunca vamos a buscar una reversión en el medio de la pierna. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos en el ejemplo acá. Si nosotros tenemos nuestro decisional y nuestro extremo, ¿sí? Nuestro decisional aguanta, genial, vamos a buscar sacar el low. Sería una reversión, el precio era alcista en H4, se revierte y continúa. Está en nuestro decisional. Ahora, si el decisional falla, la reversión la vamos a buscar en el extremo, porque una vez que falla el decisional, todo el resto se transforma en liquidez interna. Entonces, vamos a esperar que el precio absorba toda la liquidez interna y se dirija hacia nuestro extremo para que se revierta y continúe la estructura. Y por el otro lado, si este es un low débil, porque protective target, nosotros vamos a ver algo así y queremos buscar una reversión, no vamos a buscarla en todo lo que está sucediendo acá, que es el medio de la pierna. La vamos a buscar o en este extremo, que igualmente no lo recomiendo, buscaría continuaciones porque no deja de ser un low débil, pero puede ser que haga algo así y rompa y comience el cambio de estructura. Entonces es válido, aunque no lo recomiendo. No recomiendo buscar nunca a iniciar una idea desde un low o un high débil, pero la reversión sí o sí no va a suceder nunca en el medio de la pierna, sino que puede suceder o en el extremo o una vez que saca el low, que volvemos a la teoría principal. ¿Por qué se da? Se da la reversión porque sacó el low, tomó la liquidez externa y empieza su pullback, es decir, el pullback de la temporalidad mayor. Bueno, vamos a verlo ahora en el gráfico. Tenemos el gráfico del Nasdaq, como hablamos siempre, y vamos a aplicarlo. Vamos a empezar desde acá, marcando estructura. Entonces, nosotros marcamos la estructura. Vamos a ir marcando nuestra estructura. Aquí, esto no va, porque es una absorción. Empecemos con este ejemplo. Vemos que veníamos de una estructura alcista.
Tenemos quiebre de estructura. Teníamos una estructura alcista, tenemos quiebre de estructura. El precio nos hace cambio de carácter. Una vez que nos hace el cambio de carácter, todavía no se nos confirma la estructura bajista, sino que es un indicio que tanto compradores como vendedores están en la mesa. Mientras no se confirme el cambio de estructura, todavía mi expectational order flow es alcista. Entonces, acá vemos, veníamos con una estructura alcista. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que el precio continúe alcista. De golpe cambia, nos genera una estructura bajista y comienza toda la estructura bajista. Ahora, cuando empieza la estructura bajista, nuestro expectational order flow es que el protective aguante y que el lower low falle. Vemos que el precio saca el low, tiene un pullback, vuelve a sacar el low. Una vez que saca el low, que tenemos un pullback, a donde aguanta en el extremo, vuelve a sacar el low, esto es liquidez, vuelve a sacar el low, bien, acá nos hace una estructura que es absorbida, o sea, es un cambio de carácter que termina rompiendo el low, y podemos ver cómo nuestro expectational order flow se mantiene. Era expectational order flow bajista, es gráfico diario, Entonces, vamos a buscar siempre continuar con ese movimiento. Pero vamos a ver qué pasa, qué es lo que hablamos. ¿Qué es lo que nos dice el expectational order flow? Que una vez que el precio, voy a retroceder acá para mostrar este ejemplo. El expectational order flow, ¿qué nos dice? Que una vez que el precio saca el low, en este caso porque es bajista, toma la liquidez externa, puede comenzar el pullback. Entonces, en este caso, como zonas de interés, ¿qué tendría? Tendría en esta pierna mi decisional, que era esta, que viene del flip, y mi extremo, bien, que encima tiene liquidez manufacturada previa, a la izquierda. ¿Qué es lo que hace el precio? Reacciona en principio al flip, vuelve a sacar el low, pero absorbe, si pueden ver, el último lower low. Entonces, como lo absorbe, esto me dice que no se confirma la estructura, sino que lo que hace es que este se vuelve un target porque falla en sacar el low. Entonces falla en hacer su trabajo. Una vez que el precio saca el low, estaría listo para dar su pullback. Toma la liquidez externa, estaría listo para dar su pullback. En teoría, nosotros acá, como comienza el pullback de la temporalidad diaria, que es bajista, deberíamos ver en una temporalidad menor, es decir, en H4 y en M15, una estructura alcista. Vamos a ver eso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos precio acá, saca, continúa, esto es, desde acá es quiebre de estructura en H4, cambio de carácter, confirma, vuelve a acá no, acá nos hace cambio de carácter, quiebra estructura, y por lo tanto, lo que les digo es esto, ¿ven? Ahí tenemos de H4, el cambio de carácter es este. Quiebra en H4 en principio, pero luego nos vuelve a hacer otro cambio de carácter. Van a haber veces que va a pasar esto, ¿sí? Que vamos a tener un cambio de carácter y luego otro. Precio nos hace otro cambio de carácter, nos confirma la estructura de H4, que en cierto punto esto no deja de ser, es parecido a un rango porque no tenía una dirección clara, si bien saca el low, después se vuelve, pero acá nos confirma la estructura bajista y nos hace nuevamente un cambio de carácter. Y ahí comienza el pullback. Cambia de carácter. ¿Cuánto tiene este retroceso? Esto no es retroceso real. Este es recién la confirmación. Entonces, en este pullback podemos ver que acá se nos confirma la estructura y el precio empieza a ser estructura alcista. Lo que quiere decir que
Y fíjense cómo va siguiendo el expectational order flow y van aguantando, ¿sí? Con un proceso de mitigación en curso. Entonces, buscar ventas en estas zonas antes de llegar a nuestro extremo y que encima tenía liquidez manufacturada previa, sería ir en contra del expectational order flow. Bien, nosotros para buscar ventas alineándonos con la dirección principal, tendríamos que esperar que el precio cambie nuevamente de estructura y se alinee con la dirección principal para poder usar este target. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es buscar las continuaciones, porque el precio lo que nos está diciendo es que está operando el pullback y que está dando su retroceso, que está dando el pullback hasta, en este caso, el extremo, porque el decisional cumplió en principio su orden, pero falla en sacar y ahí da el verdadero pullback. Bien, entonces veamos cómo se alinea y cómo una vez que se alinea, nosotros no podemos buscar compras en todo esto, ni tampoco esto porque sería un low débil diario, ni compras esto pues estamos en el medio de la pierna y nuestro expectational order flow ya es bajista nuevamente, alineado con la estructura principal que es bajista. Entonces vamos a ir avanzando viendo cómo se va dando esto. Bueno, acá vemos que el precio quiebra, reacciona, o sea, absorbe la liquidez manufacturada que tenía el precio, vuelve acá en diario, liquidez a la izquierda, liquidez manufacturada, para el extremo, el precio la absorbe, una vez que la absorbe, nos hace el cambio de carácter. Y entonces se empieza a alinear con la estructura principal. Una vez que vemos este cambio de carácter sumado, que el time frame mayor es bajista, sumado que fue desde el extremo y todo, todavía no está confirmada la estructura bajista, pero nos indica que está operando ya la continuación de la dirección principal, ¿no? Vamos a continuar. Ya a este punto, este es protective, este es target. Todavía no se confirmó el cambio de estructura en H4, pero, vuelvo a repetir, viniendo de este extremo, toda la liquidez interna de la pierna fue tomada. Lo lógico es que se saque el low débil. Vamos a ver cómo continúa. Ahí está. Ahí el precio nos confirma en la estructura bajista. Tenemos 1.71. El precio nos confirma la estructura bajista. Y entonces todo lo que tenemos acá se pasa a ser liquidez interna. Y sería buscar una reversión. Buscar una compra desde, vamos a decir, esta zona. Desde esta zona, para buscar atacar este high, sería buscar una reversión, porque el precio nos está indicando que es bajista, el expectational order flow es bajista, y si sumamos la temporalidad de H4 con la temporalidad diaria, que era bajista también, este es un low que es target, y este era protective. El protective reacciona bien, generando el cambio de estructura, y por lo tanto buscar con compras en estas zonas sería buscar reversiones. Y las reversiones en el único lugar que se van a dar son o en el extremo, que repito, no lo recomiendo porque es un low débil y no tiene sentido buscar desde un low débil. Esperaría que confirme, o sea, solo busco siempre a favor de la estructura y siempre a favor de un protective. O una vez que se va el low débil y ahí el precio puede volver a operar el pullback. Entonces, vamos a ver acá lo que les digo. Todo esto no nos va a dar nunca una reversión porque estamos en el medio de la pierna. Buscar desde acá, y es clave esta información que les estoy brindando, es estar parado del lado contrario al mercado o estar mal parado en el mercado. Lo que nosotros siempre queremos buscar es continuaciones. Es continuar nuestro movimiento principal, es continuar nuestro expectational order flow. Entonces, ¿qué vamos a ver? Veamos cómo actúa el precio.
¿Ven cómo van fallando las zonas? Van fallando porque son zonas que están en el lado incorrecto del mercado. El mercado nos está indicando una dirección bajista y que va a sacar este low que es target. Sigue confirmando estructura. En este caso, este es mi high y este es mi low. Lo máximo que puede hacer el precio es absorberlo, si es que lo absorbe, porque no tiene ninguna liquidez, que es lo que vimos en liquidez, pero luego debería continuar el movimiento bajista. Entonces, si yo quiero buscar una venta, una compra acá, estaría yendo en contra del movimiento principal del mercado. Vamos a ver qué pasa. Ahí el precio, ¿qué hizo? Respetó la zona y vuelve a sacar el low. ¿Se dan cuenta? Y ahora vamos a esperar lo mismo. Vamos a esperar que vuelva, siguiendo el expectational order flow, a esta zona y siga hasta sacar eventualmente el low. Y ahí saca el low. Entonces, la reversión la podemos ver recién una vez que el precio saca este low. Antes, no. ¿Sí? Volvemos a ver otro ejemplo más. La idea es esa, es que nunca vamos a buscar en el medio de la pierna una reversión, siempre vamos a buscar continuaciones, es decir, a favor de mi dirección principal. A ver qué pasa. Vimos. Vamos a ver si así buscamos otro ejemplo. ¿Bien? Entonces, acá vemos, el precio hace en principio un cambio de carácter, ¿sí? Nos hace un cambio de carácter, pero luego saca el low, confirmándonos la estructura bajista, y nos vuelve a hacer otro cambio de carácter. Entonces, cuando vemos que el precio cambia, ahí es cuando podemos buscar. Entonces, veamos, ejemplo acá. El precio saca nuestro high, empezó la estructura alcista. Vamos a ir con un ejemplo ahora para el lado contrario. Entonces, veamos esto. El precio saca el high, tiene un pullback. En teoría ahora este es protective y este es target, porque hizo un cambio de carácter. Todavía la estructura no está confirmada, pero ya nos dice que empezamos a ver que tanto los compradores como los vendedores están en la mesa. Bien al extremo. Todo esto podemos ver un proceso de mitigación. Y saca. ¿A dónde es que vuelve el precio? Al flip. Decisional y extremo. Bien. Vuelve al flip. Que además tenía liquidez manufacturada previa. Entonces, vamos a trabajar en este ejemplo. Veamos que el precio saca el high, ¿sí? Entonces, esta es la última zona previa a sacar el high, además es un flip y nos construye liquidez manufacturada previa. Vemos que una vez que saca el high, por expectational order flow, el precio debería dar un pullback. Entonces, en la temporalidad de H4 vamos a ver que, esto vamos a marcar nuestro decisional y nuestro extremo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en la temporalidad de H4 el precio debería comenzar a crear estructura bajista o order flow bajista. En este caso, acá recién se da el cambio de carácter, o sea que nunca hace el cambio de estructura bajista, pero sí da subestructura bajista hasta llegar a nuestra zona. Una vez que llega a nuestra zona y se vuelve a alinear, o sea, absorbe la liquidez, reacciona, fíjense cómo nos hace un flip, empieza un proceso de mitigación y nos demuestra que la demanda vuelve
a controlar el mercado, creando estructura menor, buscar ventas desde esta zona, o inclusive desde este extremo, sería ir contrario al expectational order flow. ¿Por qué? Porque el expectational order flow nos dice que el precio da su pullback, una vez que el pullback termina, se alinea con la estructura principal y la idea es sacar el high. Entonces, la idea con esto es no buscar reversiones nunca en el medio, sino buscar estar bien parado e ir siempre acompañando al mercado, ir siempre a favor del mercado. Vamos a ver un ejemplo más. Sí, continuamos con la estructura. Entonces, veamos, quiebra estructura, estructura alcista. Estructura alcista. Estructura. ¿Qué nos hace el precio? Siempre que saca el high, tiene su pullback, vuelve a una zona interesante, decisional extremo. Sigue acá sumamente agresivo, alcista. ¿Y de qué nos sirve esto? Que nosotros vamos a continuar con el expectational order flow. Nos dice que es alcista, entonces imagínense que porque vemos esto acá, queremos buscar una venta acá. O queremos buscar una venta acá. O queremos buscar una venta acá. Estamos mal parados en el mercado. O acá o donde sea, siempre a la izquierda. Estaríamos mal parados en el mercado porque el mercado nos está diciendo que el expectational order flow es alcista y lo que nosotros debemos hacer siempre es buscar continuaciones, es buscar ir alineados con la estructura principal, con la dirección principal y con el mercado. Bien, recién, una vez que saca el high, vemos acá que en H4 empieza a controlar la demanda. ¿Qué tenemos? Nuestro decisional nuestro extremo. Entonces, vemos que el precio saca el high. En H4 comienza una estructura bajista. Cambio de carácter. Nos confirma la estructura bajista. Entonces, vean que recién acá está mi decisional y acá mi extremo. Buscar compras desde esta zona sería buscar una reversión, o desde esta zona sería buscar reversiones en el medio de la pierna. La idea es continuar con el expectational order flow en principio hasta nuestra zona del decisional diaria. Vemos que esa zona falla, tenemos toda esta liquidez. Recuerden lo que les hablé del proceso de mitigación, tenemos un proceso de mitigación acá, falla la primera parte de la cadena. Una vez que falla, podemos buscar ventas sacando todo esto. Entonces, vemos fallar esto, vemos que nuestro expectational order flow es bajista, buscar compras de acá, de acá, de acá, sería ir en contra del expectational order flow que nos viene diciendo que es bajista. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar continuaciones hasta sacar en principio toda la parte de la cadena. Una vez que sale toda la parte de la cadena, vemos qué pasa en el nuevo POI diario que tenemos. Si esta zona aguanta y comienza a alinearse como vimos antes para comenzar a sacar, y todo esto se va a volver liquidez interna, y yo no buscaría vender desde estas zonas. No podría buscar vender desde esta zona, porque estoy vendiendo del medio de la pierna que no está en control. Nuestro expectational order flow, alineándose, ¿no? En el ejemplo este, nos estaría diciendo que tenemos que buscar compras, sumado que la dirección principal es alcista y sumado que este es un low protective y este es un target. Entonces, fundamental esto, ¿sí? Nunca vamos a buscar
tomar operaciones o buscar reversiones desde el medio de las piernas. Siempre tenemos que buscar continuaciones. Ideal siempre si alineado con la estructura de H4. Y vamos a ver que tenemos, como les dije, estructura alcista en diario, sacó el high, da su pullback. Entonces, en una temporalidad menor, en este caso H4, es lógico que veamos que empieza a controlar la oferta y a dar un expectational order flow bajista y al revés. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo, busquemos un ejemplo de un complex pullback para comentarles lo que les decía. Veamos acá. Acá tenemos un ejemplo de un complex pullback, ¿sí? Tenemos que el precio saca este high, nuestro expectational order flow es alcista, ¿sí? Y la expectativa es que este es mi protective y este es mi target. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar siempre es sacar este high, y si bien el precio se mantiene en rango, la idea es continuar con el movimiento principal. No es que porque está rankeando vamos a buscar ventas y que continúe para abajo, sino vamos a buscar que continúe con el movimiento principal. Vamos a olvidarnos del medio. Como ven, la zona media está siempre engorrosa y es lo que hace que se tomen la mayor cantidad de pérdidas. Y vamos a buscar enfocarnos en los extremos, siempre en los extremos. Entonces, cuando busquemos compras, podemos buscar atacar el high. Y cuando busquemos ventas, que no lo recomiendo porque es contrario al expectational order flow de H4 y a nuestra estructura de H4, pero si quieren operar contra tendencia están en todo su derecho. Cuando busquemos ventas, lo máximo que podemos atacar es la parte baja del complex pullback, ¿sí? Por eso yo lo tengo así, porque en la parte baja, en estas zonas donde busco compras y en estas ventas, siempre a favor de la tendencia, vuelvo a decir, pero nosotros vamos a buscar siempre, si buscamos una venta contra tendencia, lo máximo que podemos operar o atacar es la parte baja del complex, porque si buscaríamos sacar este low, estaríamos, supongamos que acá vemos, mirá, acá tenemos posibles equal highs, liquidez. Quiero buscar una venta de acá atacando esta liquidez. No va a pasar, porque por más que es liquidez, estamos atacando un protective. Entonces la idea es siempre ir a favor del expectational order flow. En cambio, por otro lado, si busco comprar en la parte baja del rango, sí puedo atacar la parte alta porque es un target sumado toda la liquidez en forma de línea de tendencia. Bien, bueno, esto es con respecto a expectational order flow. En el capítulo que viene vamos a hablar de order flow, propiamente dicho, que es flujo expectativo de órdenes, para entre los dos combinarlos y tener mayores probabilidades. Ahora, como les digo siempre, cualquier duda que tengan, cada vez los temas se vuelven más difíciles. Este tema parece fácil, pero abarca cierta complejidad. La idea es aplicarlo con la estructura, con las zonas de oferta y demanda, decisional y extremo, y con la liquidez interna y externa, ¿verdad? Entonces, vamos a ir aplicando todo, juntando todo, y la idea es que ustedes, cualquier duda que tengan, me la pregunten, ¿sí? Sin vergüenza, acá estamos para aprender. Siempre en el Discord, en el capítulo correspondiente. Este es el capítulo de Expectational Order Flow y Order Flow. Bien, les mando un fuerte abrazo. Cualquier duda, ya saben dónde encontrarme. Nos vemos.